Todo un símbolo del futuro soñado por millones de chilenos. Elisa Loncón, mapuche, mujer, representante de los pueblos originarios, ha sido elegida presidenta de la Convención Constituyente que redactará la futura Carta Magna de un país que hace poco más de un año y medio se echó a las calles para exigir una sociedad más justa y solidaria. De aquel estallido social surgió un proceso de renovación y reconciliación que culminará antes de un año la convención que hoy se ha inaugurado en Santiago. Sin soltar la bandera mapuche en ningún momento, Elisa Loncón se ha dirigido así a sus compañeros. Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Antes de la elección de la mesa, la sesión inaugural estuvo suspendida durante algo más de una hora debido a los enfrentamientos que se estaban produciendo en las calles cercanas al recinto entre manifestantes de izquierda y las fuerzas del orden. Surgida de las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, la Convención Constituyente está compuesta por 155 miembros, muchos de ellos ciudadanos independientes. Es paritaria y tiene 17 representantes de los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se presentará antes de un año y deberá ser refrendada en un nuevo plebiscito por el pueblo chileno, una sociedad que votó abrumadoramente a favor de derogar la actual constitución de corte neoliberal heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Muchos chilenos consideran que a ella se deben las graves desigualdades económicas y sociales que hay en el país. Yo creo, porque yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero yo lo veo. Bueno, este es el comienzo de esta conversación que vamos a sostener en el día de hoy porque continuamos a micrófono abierto para desarrollar un momento de conversación y tal como presagiaba el comienzo del espacio en el día de hoy, estaremos conversando precisamente de la nueva Constitución. El trabajo que se está desarrollando en el ex Congreso Nacional en Santiago y también se ha desplegado en las regiones. Algunas actividades también se están realizando en Atacama, si no se ha dado cuenta. También la convención ha estado por estos lados compartiendo, porque tenemos constituyentes representantes nuestros en este interesante acto cívico que se realiza en nuestro país. Para conversar estamos con Max Hurtado, constituyente, a quien saludamos y damos la bienvenida. Él es constituyente, por si no lo conoce, por Atacama. ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien, Joel, gusto en saludarte. Acá, desde las instalaciones del ex Congreso Nacional, que es donde funciona día a día, tal como tú lo decías antes, el órgano histórico encargado de redactar una nueva propuesta constitucional para todo el pueblo de Chile, que es la Convención Constitucional que tenemos actualmente funcionando. Bueno, y al final, para ir conociendo y sabiendo el teje-maneje, el desarrollo de esta actividad, ¿se arreglaron aquellos problemas que tenían al principio de los micrófonos, de las instalaciones, de las pantallas, en fin, todo aquello? Sí, sí, por supuesto. Bueno, esas cosas han ido afortunadamente, paulatinamente solucionándose. No ha dejado nunca de estar ausente el mandato constitucional que tiene el gobierno de apoyar sin restricciones al proceso constitucional. Esperamos que eso, por cierto, cambie ahora que ha cambiado el gobierno, pero sí, la convención está funcionando bien, al menos respecto de cuestiones procedimentales y cuestiones domésticas como las que fueron inconvenientes al inicio fueron, por cierto, solucionadas. Le quitaron tiempo a la convención y evitaron que avanzara al ritmo que debía al inicio, y eso es un problema también para el plazo que va a tener este proceso, pero ha ido solucionándose y hoy estamos trabajando a toda máquina. ¿Podríamos llamarle boicot? ¿O es muy fuerte la palabra? Muy fuerte la palabra, yo diría que falta de voluntad totalmente.
también es cierto que el gobierno siempre fue contrario a este proceso constituyente, por lo tanto, nunca hubo una voluntad real de colaborar con el buen éxito de este proceso. Lo que sí llamó la atención siempre fue que, habiendo un mandato constitucional y teniendo la obligación de hacerlo, el gobierno aún así fallara. Yo creo que eso es evidente, eso fue evidente, pero no sé si su intención fue boicotear el proceso, sino más bien una falta total de voluntad y de compromiso con una tarea histórica como la que tiene Chile por delante. Y un mandato del pueblo, porque el 80% de la comunidad nacional dijo queremos que se realice un órgano constituyente de tal manera que tengamos una nueva constitución en nuestro país. Efectivamente, recordemos, por ejemplo, en nuestra región tuvo cifras históricas el plebiscito de entrada de este proceso en la comuna de Freirina, llegando al 90% de aprobación, la opción apruebo, valga la redundancia. Por lo tanto, los atacameños estamos más comprometidos que nunca en este proceso de cambio profundo y estructural de nuestro país. Claro, ya hablamos el comienzo, hablamos el desarrollo que ha tenido, pero ¿en qué etapa se encuentra hoy en día este trabajo constitucional que realizan ustedes? Estamos en la etapa final, para ponerlo de esta manera. La primera etapa de la Convención Constitucional fue una muy necesaria, que fue la etapa de reglamentación. Este proceso constituyente partía desde cero, por lo tanto los primeros meses fueron para eso, para establecer las normas y los reglamentos bajo los cuales había de funcionar hoy en día la convención. Esa etapa ya se dejó atrás exitosamente, tuvimos un proceso exitoso de redacción de reglamentos que ha sido alabado también en respecto de otros procesos similares. Nosotros hicimos un esfuerzo sobrehumano, creo yo, y tuvimos reglamento en 3 meses, en circunstancias de que procesos similares se demoraron entre 6 a 9, incluso 12 meses para tener reglamento. Pero entendiendo que nosotros teníamos solo un año para funcionar, fuimos capaces de sacar ese trabajo adelante en 3 meses. Luego de eso, lo que vino fue la etapa de instalación y división del trabajo en comisiones y la presentación y redacción de normas. Hoy la Convención Constitucional tiene todas sus normas presentadas y son de público conocimiento. Se puede acceder a ellas a través de la página web, etcétera. Y queda la última etapa de deliberación y votación de las normas que van a ser parte de la nueva Constitución, lo que se ha denominado construcción de acuerdos, y estamos precisamente en esa etapa, en la etapa final, donde se han ido definiendo ya las normas que van a ser parte del proyecto de nueva Constitución que nosotros tenemos. De hecho, varias normas, un número cercano a 50 normas ya está aprobada en la Convención Constitucional, y estamos en pleno estamos en pleno proceso de aprobación y de redacción, o sea, no de redacción, sino de aprobación definitiva de normas. Luego lo que viene es la etapa de armonización, que va a ser la última etapa de la convención, es decir, cuando tengamos todo aprobado, cómo se le da forma jurídica, orgánica al texto, para tener una presentación ante la sociedad chilena, ante el pueblo de Chile, el día 4 de julio, que es cuando por mandato constitucional termina el trabajo de la Convención Constitucional. Bueno, es conocido por todos, o algunos se van a enterar a lo mejor ahora, pero no solo el trabajo quedó en manos de ustedes, porque la comunidad también aportó con algunas ideas de qué manera se podrían introducir algunas normas dentro de este órgano constitucional. La gente postuló, participó, votó, en fin, le dio soporte a algunas ideas. Sí, por supuesto. Bueno, muy conscientes de que la génesis de este proceso, por cierto, estuvo en el estallido social que vivió Chile el 18 de octubre. Lo que definió la convención fue un proceso participativo para que toda la comunidad pudiera, valga la redundancia, participar e influir en el resultado de este texto constitucional. La redacción de la Constitución, a mí me gusta siempre ponerlo de esta manera, se hizo de 2 formas. Los constituyentes, por cierto, elegidos fundamentalmente para esta tarea, teníamos la posibilidad de presentar normas, y así lo hicimos.
cada uno de nosotros fue capaz de levantar los temas que eran importantes para el texto constitucional y para los intereses de cada uno de los territorios que representamos, y presentamos normas que se denominan iniciativa constituyente de norma constitucional. Y a su vez existió un proceso participativo para que la ciudadanía presentara también iniciativas populares de norma en una plataforma creada para el efecto, donde el objetivo era reunir una cantidad determinada, 15.000 patrocinios para esa norma. De esa manera ingresaron más de 70 normas a la Convención Constitucional que venían o que provenían directamente de la participación popular. Esas normas han sido deliberadas, muchas de ellas han sido ya aprobadas. Por ejemplo, hace poco se aprobó una norma de derechos sexuales y reproductivos cuyo origen es precisamente de iniciativa popular y ya es parte de la nueva Constitución. Por lo tanto, yo diría que el proceso, si bien ha sido muy rápido, muy vertiginoso de repente, sí incluyó la participación de la ciudadanía, que era un puntal para todos quienes llegamos a este espacio. Lo pensamos de esa manera y creo que fue exitoso el proceso de participación. Sí, yo justamente estaba pensando en esa frase de que fue un proceso exitoso y que prácticamente nadie pensó que podría haber este aporte de la ciudadanía para dar algunas ideas de que estuvieran ahí en esta forma para la Constitución. Hay un tema que salió hace 2 días atrás que tiene que ver con el tema del aborto libre o aborto sin procedimientos judiciales en nuestro país. Esto llamó mucho la atención, algunos que estaban de acuerdo o no de acuerdo, pero puede quedar explicitado en nuestra Constitución, ¿verdad? Efectivamente, de hecho ya fue aprobado en los términos que se planteó. Por cierto que la norma está aún incompleta, se aprobó solo parte de esa norma y hay otra parte, un par de incisos que se rechazaron de esa norma precisamente porque lo que buscamos fue aprobar el concepto general de la interrupción voluntaria del embarazo, tal como existe actualmente, no solo en nuestro país, sino que en muchos países, y como entendemos ha sido una demanda, sobre todo de las mujeres de nuestro Chile. Sin embargo, tal como estaba propuesta, es cierto que parecía no tener límites, no tener regulación. Por lo tanto, lo que hemos hecho es aprobar el concepto general de interrupción voluntaria del embarazo, pero hemos rechazado algunos incisos para que su próxima redacción pueda venir a regular precisamente el ejercicio de ese derecho. Es decir, hemos establecido derechos sexuales y reproductivos que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo, pero luego lo que vamos a hacer es mandatar al legislador, a la democracia chilena, para que determine en qué circunstancias y cómo se regula el ejercicio de ese derecho. Ese es el concepto que hemos utilizado y eso es lo que seguramente en un par de semanas más se va a concretar. Hoy tenemos la mitad de la historia, es decir, aprobado derechos sexuales y reproductivos que incluyen la interrupción voluntaria del embarazo, pero falta la otra mitad, que es ver cómo se mandata al legislador democrático para que regule el ejercicio de ese derecho, y tendrá que ser luego el Congreso Nacional y la sociedad chilena en un debate abierto quienes determinen en qué circunstancias, si con causales o no causales, hasta qué semanas y los detalles del ejercicio de ese derecho. Así funciona la Constitución, en definitiva. Pero establece principios generales que luego tienen que ser desarrollados por la legislación. Y cómo se resguardan también aquellos principios. De tal manera que no vaya a ser que una persona vaya a ejercer su derecho que está establecido en la Constitución y que el médico o la instancia, la institución le diga, no, nosotros no estamos de acuerdo, así que no podemos hacerlo. Eso ya no podría, viene el sustento para aquello. Por supuesto. Bueno, el otro tema que está sonando en la discusión en este día tiene que ver con el tema de las votaciones del plebiscito de salida, que la aprobación, por así, del texto completo que irá como constitución en nuestro país. Sí, bueno, respecto de eso, recordarle a la audiencia que
el proceso, o sea, la tarea nuestra es proponer un borrador de texto constitucional, una nueva propuesta de texto constitucional que tiene que ser posteriormente aprobada por la ciudadanía chilena en un plebiscito convocado al efecto, con voto obligatorio además, que debería desarrollarse en el mes de noviembre de este año, para refrendar el texto que nosotros seamos capaces de proponerle a Chile. Así está pensado el proceso y por supuesto que a esta altura, si bien estamos en la etapa de término del texto constitucional, ya deberíamos estar pensando en cómo transmitir de buena forma los detalles de este texto para que sean efectivamente masticados o interiorizados por la ciudadanía para que pueda el día de mañana aprobarlo en este plebiscito de salida. Eso es lo que necesitamos hacer y por supuesto nosotros entendemos que el buen éxito de este proceso y el detalle del texto que seamos capaces de proponerle a Chile también va a jugar un rol preponderante en la posibilidad de aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional. Así que estamos encarecidamente trabajando no solo en cómo termina el texto, sino que en ir avanzando en la comunicación y en cómo se hace público el debate constitucional para que la gente se vaya interiorizando desde ya en la propuesta de texto constitucional y que lo haga suyo para el día de mañana poder aprobarlo y terminar de una vez con la constitución de la dictadura, que es el objetivo que nos tiene precisamente en este espacio. Bueno, nosotros queremos ejercer precisamente ese tema de las comunicaciones, porque de una u otra manera la gente tiene que enterarse, tiene que informarse, educarse con respecto a este tema tan importante para el desarrollo del país. Entonces, cumplimos con este deber de comunicar, de poder entregar mayores detalles a la gente. La gente se pregunta, ¿las regiones están incluidas en este texto? ¿De qué manera? Hubo una discusión hace muy poco con respecto de qué tipo de nación queríamos también. Sí, bueno, para quienes somos de regiones, estas son demandas históricas y importantes. De hecho, muchos de los constituyentes, bueno, dependiendo de la densidad poblacional, las distintas regiones eligen determinado número de representantes, pero acá somos muchos los que somos de regiones, más de la mitad de los constituyentes no pertenecemos a la región metropolitana, por lo tanto, cómo establecer lo que generalmente se denomina como descentralización es una cuestión vital para quienes provenimos de regiones y sobre todo para quienes provenimos de regiones como Atacama, donde todos seguramente tenemos la sensación de que aportamos en gran parte al erario nacional y al desarrollo de nuestro país económicamente, pero muchas veces no vemos que el país nos retribuya en cuanto a calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de Atacama. Por lo tanto, este tema ha sido fundamental. Afortunadamente hemos sido capaces de establecer un nuevo modelo de Estado. Yo entiendo que seguramente se ha transmitido de alguna forma. No se trata de quebrar la unidad del Estado o establecer un Estado federal como existe en otros lados, sino que estamos hablando de Estado regional cuando lo que hacemos es darle mayores atribuciones para que las decisiones del día a día de las y los vecinos de Atacama, esperamos, se tomen el día de mañana desde Atacama y evitemos la burocracia que significa, en definitiva, tener que pedir permiso prácticamente al nivel central para ejecutar y solucionar nuestros propios problemas en la región. En ese sentido, seguramente vamos a avanzar o sea, hemos avanzado ya en mayores facultades para los gobiernos regionales, hemos reformado los consejos regionales en verdaderas asambleas regionales que puedan tomar decisiones, hemos establecido la posibilidad de que tasas y determinados tributos se ejecuten únicamente en la región y que el destino de esos fondos tenga como único fin el desarrollo de la vida en Atacama. Así es que esta demanda de descentralización que muchos hemos escuchado, yo creo que se va a hacer carne efectivamente en este proceso constitucional a través de un Estado regional que viene a darle mayores facultades a los propios territorios para decidir la política que se aplica en cada uno de ellos. Bueno, interesante lo que planteas porque eso tiene que ver con nuestro quehacer, con la gente que se sienta identificada con sus necesidades y no que venga otro y te diga, no, que tú tenés que tener esto aquí en Atacama.
nosotros tenemos que decidir, porque tenemos también un gobierno local que puede resolver y generar los dineros para poder crear esta situación para los atacameños. Efectivamente, esa es la idea. Acá se ha ejemplificado mucho. Los alcaldes, por ejemplo, lo sabrán y lo transmiten permanentemente. O sea, un alcalde de Tierra Amarilla, por ejemplo, debe viajar a Santiago para reunirse con el subsecretario, con un ministro, para pedirle a ese ministro que solucione un problema. Luego el ministro lo deriva, etcétera, y pueden pasar años sin solucionar un problema porque la solución de ese problema no está en la propia región y en la voluntad de la región, sino que está más bien alojado en una autoridad que vive a kilómetros de distancia de nosotros y no entiende la necesidad muchas veces que se tiene en cada una de las regiones. Claro que sí. Bueno, hemos avanzado harto en esta conversación, Maximiliano, y yo quería agradecerte a nombre de la gente de Atacama que has tenido la posibilidad de compartir con nosotros esta información. Te recuerdo que somos un medio de carácter online. Es la idea de poder llegar también a otras instancias y ocupando los nuevos medios que están apareciendo y sonando fuerte también en regiones. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros, yo no me canso de decirlo, lo digo permanentemente. Los medios locales, como el de ustedes, Joel, han sido puntal fundamental para transmitir el trabajo de la Convención Constitucional, así que no me canso de agradecerles y pedirle también a la ciudadanía, transmitirles a ellos que busquen información, que estén constantemente pendientes de lo que hace la Convención Constitucional. A veces los medios de comunicación tradicionales y más grandes no ayudan mucho, pero sí debo reconocer y hacer un reconocimiento público de que los medios regionales, en mi caso, han sido una contribución efectivamente para el buen éxito de este proceso y para la buena comunicación del trabajo que se hace desde la Convención Constitucional. Muy bien, muchas gracias, Maximiliano, por tu gentileza y dejar de lado un poco la gran pega que tienen que desarrollar. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.